Buenos días, hermanos. Hoy 15 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Santa Teresa es sin duda una de las mujeres más grandes y admirables de la historia universal y sobre todo de la historia de la Iglesia, y la única a la que el pueblo cristiano desde siglos ha dado el título de Doctora de la Iglesia. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de la vida de santos. Con su hermano Rodrigo, ambos impresionados por el pensamiento de la eternidad, que aspiraban a un fin de su vida en la vida eterna y gozar del reino de los cielos, admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano resolvieron pues partir de casa, más bien huir sin el permiso de sus padres, a escondidas a tierra de moros, gozando de este privilegio que Dios da a algunos, que es el martirio. Eso es lo que ellos deseaban, y les rogaban al Señor que pudieran permitir dar la vida por Jesucristo. Pero en saliendo de la ciudad, junto al río Adaja, se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su madre, bien afligida por aquella pérdida. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me recogí ante la imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase ella por hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Ella llamará sus faltas o pecados. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. Un año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó de nuevo a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa, que le atraía y le repugnaba a la fe a la vez. La obra que le permitió llegar a la decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, salió oculta de su casa para ingresar como religiosa en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Recuerdo, dice, que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó en su oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. Los médicos la sometieron a un tratamiento peor que la enfermedad. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un libro del padre Francisco de Osuna titulado El tercer alfabeto espiritual, que también fue muy difundido y muy popular en su época. Y comenzó a practicar la oración mental. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Su prudencia y caridad
a las que añadía un gran encanto personal, diríamos con Juan Pablo II, un gran genio femenino, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Por otra parte, una especie de instinto innato de agradecimiento movía a la joven religiosa a corresponder a todas las amabilidades. Teresa pasaba gran parte de su tiempo en el locutorio, charlando con las visitas que recibía. Eso la llevó a descuidar la oración mental. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones, del recibidor, del locutorio y de otras ocasiones de disipación y de faltas, Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión mística, de unión espiritual. En una ocasión oyó a Jesús decirle en el interior de su alma estas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida, con el gozo y el amor que le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas, no fuera que esas posibles visiones divinas fueran de mano del maligno, del demonio. La santa hizo una confesión general de todos sus pecados a un jesuita, San Francisco de Borja, a quien expuso su manera de orar y los favores que había recibido. El jesuita le aseguró de que se trataban de gracias concedidas por Dios, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. En 1557, otro gran santo, San Pedro de Alcántara, fue consultado por ella, que lo tomó después por confesor suyo. Este le declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le enviaba purificaron el alma de Teresa, y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte. La despegaron de las cosas de este mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. Las experiencias místicas de Santa Teresa llegaron a la altura de los desposorios espirituales, el matrimonio místico y la transverberación. El relato que la santa nos dejó en su autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales tienen el tono de verdad. Las obras de la mística doctora ponen al descubierto los rincones más recónditos de su alma humana. La santa explica con gran claridad, casi increíble, las experiencias más inefables. En sus obras se muestra la santa como verdadera doctora de la vida espiritual. Por esta época, las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor, a principios del siglo XVI. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. A pesar de las numerosas críticas y otras dificultades que encontró en la propia orden e incluso también en la Iglesia, pronto llegó de Roma una carta específica del Papa sobre esta materia, que autorizaba a la fundación del nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo a la causa, y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé de 1562. Durante la misa, que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. La santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos,
Por ello se le llamó las descalzas y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas. Era el convento recién fundado, reformado, de San José de Ávila. En agosto de 1567, Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento, a pesar de las múltiples dificultades que surgieron. La santa había encontrado en Medina del Campo 2 frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma y ayudarla en este empeño divino. Uno era Antonio de Jesús de Heredia, superior del convento de dicha ciudad, y el otro Juan de Yepes, más conocido con el nombre de San Juan de la Cruz. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de Duruelo en 1568. A este siguió en 1569 el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. Sin embargo, estaba lleno de gozo y alegría espiritual. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos en manos de los frailes, sobre todo a cargo de San Juan de la Cruz. Indudablemente, Santa Teresa era una mujer excepcionalmente dotada. Su bondad natural, su ternura de corazón, su imaginación chispeante de gracia, equilibrada por una extraordinaria madurez de juicio y una profunda intuición psicológica, le ganaban generalmente el cariño y el respeto de todos. En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las 2 ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 65 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17. Las fundaciones de Santa Teresa no eran simplemente un refugio de almas contemplativas o una novedad que ella imaginó para fundar algo nuevo, sino una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios a causa del protestantismo, principalmente en Inglaterra y en Alemania. Era el impulso fresco y renovador del espíritu en el siglo XVI que a raíz y a causa también de la reforma que llevarían después a la consecución del Concilio de Trento, ya Dios estaba suscitando en su iglesia, igual que ahora, a vísperas del Concilio Vaticano II y en los años sucesivos, la intuición de los grandes reformadores y santos que Dios nos está dando en nuestra iglesia actual. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes e ir a Alba de Tormes. Se hallaba tan débil que se desmayó durante el camino. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos. Al recibir la Santa Comunión, exclamó: «Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara». Y terminó diciendo, después de las penurias y luchas que había sufrido en la iglesia: «Por fin muero, hija de la iglesia». Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana de Jesús a las 9 de la noche de aquel 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la santa, su fiesta, quedó fijada para el día 15 de octubre. Y así ella, muriendo el 4 de octubre, en el antiguo calendario juliano, resulta que su fiesta se traslada y queda configurada para el 15 de octubre ya con el nuevo calendario de la Iglesia. Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias, aunque su cuerpo y sus restos fue también muy extendido por todo el orbe católico. Fue canonizada en 1622 y el 27 de septiembre de 1970
Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. Santa Teresa siempre será una de las grandes entre todos los santos de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!